Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar a retomar nuestras clases. Ya, a ver, vamos a ir viendo, ¿sí? Eh, Vamos a presentar la pantalla. Bien, chicos, nos quedamos en esta parte de acá. A ver, vamos a ir viendo. No, ahí no nos hemos quedado. Ya, vimos la genética, ¿sí? Hablamos un poquito sobre la genética, ¿no? Hablamos eh, sobre la genética mendeliana, ¿no? De Mendel, ¿sí? Donde hizo sus experimentos. Hablamos sobre algunos elementos básicos o conceptos básicos para entender, ¿no? Todos los principios y características de a qué se refiere esa terminología, ¿no? Que hemos visto, ¿sí? Y también hemos visto algunos casos, ¿no? Sobre sobre las leyes, ¿no? Las leyes de Mendel, ¿sí? Algunos casos sobre las leyes de Mendel. ¿Sí? De repente nos hemos saltado un caso, así que vamos a ir viendo más adelante en la pregunta sobre este caso, ¿ya? Eh, Hemos hablado de cruzamientos de prueba, ¿ya? Hemos visto algunas características. Bueno, esto no lo hemos puesto en el examen, así que no se preocupen. ¿Ya? Entonces ahí consideramos algunas partes, vimos lo que era dominancia intermedia incompleta, también vimos lo que era, ¿no? La herencia por los grupos sanguíneos. ¿Averiguaron a qué grupo sanguíneo pertenecen? ¿Averiguaron o no han averiguado? ¿Averiguaron o nada, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Hola. ¿Ya? Entonces ahí vimos esa característica de la herencia de los grupos sanguíneos, ¿ya? También vimos sobre el factor RH, ¿no? Entonces vimos ahí esa característica, ¿no? Sobre los factores de RH. A ver, creo que nos están llamando. Ya, entonces ahí teníamos esa característica sobre los factores RH, ¿no? Y vimos la herencia ligada al sexo, ¿no? Vimos sobre sobre ese sistema X e Y, ¿no? ¿No? Donde X e Y era para los varones y XX era para las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres. Y algunas, ¿no? Algunas, dificultades, ¿no? Por enfermedades, ¿no? Sobre estos cromosomas en las cuales, había, pues, un tipo de enfermedades de coagulación sanguínea y el otro era de la coloración, ¿no? De la coloración. Ya, bueno, acá vimos el ejemplo y hoy día nos toca hablar sobre genética molecular, ¿no? Genética molecular, acá está. Ya, entonces nos quedamos ahí. Sí, dice que la genética molecular, ¿no? Comprende la existencia de genes de ARN que ocupan, dice, un mismo lugar, ¿no? ¿No? Bueno, acá del ADN, ¿no? Que ocupan un mismo punto, espacio o locus de cromosomas homólogos, ¿no? Entonces ahí tenemos esa característica, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que es, eh, este, esta existencia, ¿no? De estos genes, ¿no? Vamos a poderlos encontrar en el ADN, ¿no? Entonces, de estos cromosomas, se ha demostrado que existen ¿no? Una sola molécula del ADN, ¿no? De gran tamaño, a lo cual se puede encontrar cientos y miles de genes, ¿no? Cientos y miles de genes, ¿no? Cada uno de los cuales determina una característica o fenotipo, ¿no?
Entonces, si vemos esta característica, miren, acá vamos a encontrar, a ver, vamos a ir a un dibujito del ADN. Acá está. Ahora vamos a presentar. Miren, acá está, ¿no? El ADN. El ADN, no podemos ver. A ver, vamos a ver. Acá está el ADN, ¿no? Ya, esta es una de las cadenas del ADN, ¿ya? Entonces, miren, imagínense, cientos de, de aminoácidos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues diferentes tipos de genes, ¿no? Y genes, ¿se acuerdan que eran las pequeñas partes, ¿no? Las pequeñas partes ah, donde nosotros podíamos determinar, ¿no? Las características o los fenotipos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, digamos, a ver, vamos con lápiz, mejor con lapicito. Miren, digamos, de acá hago un corte hasta acá, ese era un gen primero, ¿no? Acá, gen 1, digamos. Gen 1. Ah, de este corte a acá, de repente un gen 2, así. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Vamos a encontrar miles y miles de genes ahí, ¿no? En la cual van a, van a determinar ciertas características o fenotipos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esa característica. Entonces, conocido como un gen estructural, ¿no? Conocido como un gen estructural, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa característica importante de los genes, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, pues, que estos genes no ayudan, pues, a la información, ¿no? Genética. Ya, entonces los genes, dice, se diferencian, ¿no? Los genes se diferencian. A ver, ¿dónde estamos? Ya, los genes se diferencian por, por ser una secuencia, ¿no? De bases nitrogenadas completa, ¿no? Que también tienen diferencias por el tamaño. Y como vemos acá, acá hay bases nitrogenadas, ¿se acuerdan? Ah, acá está uracilo, guanina, citosina, ¿no? ¿Se acuerdan de esas bases nitrogenadas? Sí, que vimos en la clase de célula, ahí vamos a poder ver. Acá están, ¿ven? Acá podemos encontrarlo, ¿sí? Podemos encontrar esa base nitrogenadas, ¿no? Acá están. Estas pequeñas que dice U, G, C, G, A, eso, ¿no? Uracilo, guanina, citosina, guanina, adenina, ¿no? Ahí podemos encontrar esas bases nitrogenadas, ¿ven? Ahí están, los genes conforman esa característica, ¿no? Esa característica muy importante de de la codificación celular, ¿no? De la codificación del ADN. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de ADNs, vamos a codificar, pues ahí de acuerdo a los genes, ¿no? A los genes, ¿ya? Entonces, a veces cuando hay unos cambios, ¿no? En la estructura del ADN, ¿no? Se le denomina, pues, mutación, ¿no? Eh, eh, entonces ahí pueden perder partes del ADN, ¿no? O pueden alterarse algunas bases nitrogenadas, entonces ahí podemos considerarlo como una etapa de mutación, ¿no? Mutación. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar algunas cosas, ¿no? Entonces, hay compuestos, pues, que producen mutaciones muchas veces, ¿no? ¿No? Muchas veces ocurre pues el cáncer, por ejemplo, ¿no? Hay algunas ah, que afectan, pues, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Que dicen que, bueno, no está comprobado, pero algunos dicen que sí, puede producir leucemia, ¿no? Entonces, hay muchas, ¿no? Algún tipo de cáncer en la piel, ¿no? Entonces, imagínense las radiaciones solares, todo eso, ¿no? Entonces, hay mutaciones que se expresan en algunas características, ¿no? Que podemos encontrar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver ciertas características, como por ejemplo, la, la hemofilia que hemos visto, ¿no? Que hemos visto. Ya, entonces ahí vamos a ver esa característica, ¿ya? Entonces hemos visto un poquito, ay, perdón.
hemos visto en qué consiste la genética molecular, ¿no? Comprende la existencia de genes, o sea, ADN, que ocupan un mismo punto, espacio, locus de un cromosomas homólogos, ¿no? Entonces vamos a ver, hay diferentes tipos de cromosomas y, ¿no? Y todos los que se parezcan, homo es igual, pues, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar muchos cromosomas, ¿no? Que van a, ¿no? Van a determinar, pues, las características del ADN, ¿no? El ADN, pues, es una, a ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan qué característica tenía la estructura del ADN? Hola, ¿están ahí? Hola, hola. No se acuerdan, creo. Ya vamos a tratar de dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar acá. A ver, vamos a ver. Tenemos acá esta estructura del ADN. Vamos a dibujar por acá. ¿Se acuerdan que era algo así? ¿No? Uno de estos, una de estas cadenas, ¿no? Era la paterna, ¿no? La que ustedes de repente de sus papás, ¿no? Ahí tenemos ahí. Y la otra es de mamá, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí, vamos a dibujar acá. Ahí está. Vamos a ir. Hoy no dibuja. A ver, vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a dibujar. Entonces, la otra, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Ahí está. Listo. Bueno, no me está saliendo tan, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Materno, ¿no? Acá está materno. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, esperen. Ah, vamos a borrar esto. Ya está. A ver, vamos a ver. Eh, pluma. Pero, ¿qué color? A ver, vamos a ver. Azul. Ahí está. Digamos la otra en sentido contrario. Ahí está. Listo. Ahí está. Ahí está, materno. Ya, entonces ahí está, ¿ven? Cuando se une tu papá y tu mamá, cada uno va a tener pues su ADN, ¿no? Ahí está, ¿ven? Bueno, no quiere decir que uno va, ¿no? Pero va a haber una información, pues, ¿no? Y tú vas a tener este ADN de los dos, ¿no? Tú eres ahí el hijo o hija, ahí está. Entonces, toda esta información, ¿no? Está ahí. Y se acuerdan que ¿no? Yo les decía que este era el ADN y cada tamañito era, ¿no? Un gen uno de alguna información, de algún genotipo. Un gen 2 ahí está. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta un gen, bueno, N, ¿no? Podemos encontrar ahí. Podemos determinar ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la característica del ADN, ¿no? Ahora, cuando pasamos, ¿no? Cuando pasamos, ¿no? La expresión de los genes, ¿no? Se expresa dirigiendo, dice, la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan dónde se hacía la síntesis de proteína? ¿No? ¿Dónde se hacía la síntesis de proteína? Podíamos ver que eso se hacía en dónde, a ver si se recuerdan, dónde se hacía la síntesis de proteínas, ¿o no? Buenos días, chicos. ¿Dónde se hacía la síntesis de proteínas? A ver, Rebeca, ¿te acuerdas? No se acuerdan, creo, ¿no? En los ácidos nucleicos, profe. ¿Les escucha? Ah, ya está. A ver, espérense, mi volumen está bloqueado. Ahora sí. ¿Ya dónde? ¿Me En escuchan? los núcleos ácidos. Más o menos. ¿Dónde se hacía la síntesis de proteínas? A ver, la célula, el viernes el sábado tienen examen, así que, ¿dónde hacían eso? Eso. En los ribosomas, pues en los ribosomas, no se olviden, no se olviden. Ya, entonces ahí tenemos pues
Los genes se expresan dirigiendo la síntesis de proteínas, ¿no? Van a dirigir, pues, ellos. Para lo cual hay una etapa previa llamada transcripción y otra que se llama traducción. Bueno, esa transcripción, ¿no? Que permite la formación del ARN, ¿no? El ARN, ¿se acuerdan que había el ARN, ¿no? Se formaba para luego continuar con una etapa llamada traducción que permite la formación de proteínas, ¿no? La formación o la síntesis de proteínas. Ahora, esa transcripción, ¿no? Esta transcripción, bueno, tiene tres etapas importantes, ¿no? Bueno, no vamos a hablar mucho de esas tres etapas, no les voy a explicar mucho eso, ya, pero esta transcripción tiene tres fases, ¿no? La iniciación, ¿no? Ya, la etapa de iniciación, la elongación, ¿no? Y la finalización. Bueno, ahí van a ocurrir, pues, ciertas, informaciones o ciertas cosas que van a ocurrir, pues, en, los, en esta etapa de la transcripción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esta etapa de la transcripción? ¿No? Vamos a ver, miren, acá está el dibujo, acá vamos a ver, perdón, perdón, estaba trabajando otras cosas. Miren, acá están, miren, acá va a haber una etapa de la transcripción. Miren, acá está. Ya, a ver, un poquito más grande. Ahí está, miren, acá se acuerdan, acá está, ¿ven? Acá está el ADN, está entrando, ¿no? Y acá están estos ribosomas, ¿ven? Estos, ¿se acuerdan como bolitas que eran? Miren, acá están los ribosomas. Y acá está acá están, esto están, determinando, ¿no? El ADN, ¿no? Están ahí, la estructura del ADN. Y acá está, ¿no? Acá están codificando un gen, ¿ven? Este ribosoma está codificando este gen, ¿no? Y está empezando a formar, ¿no? Los ribosomas están empezando a formar las proteínas, ¿ven? Acá primero no tiene, pues, miren, no tiene proteínas y ya empieza a formar, ¿no? Empieza a formar, a formar, a formar, a formar, y ahí se ocurre la formación de las proteínas, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos esta etapa y vamos a dividirla en dos etapas, ¿no? Una etapa que es la transcripción, ¿no? Como le estaba mencionando. Bueno, en caso de células eucariotas, ¿no? Porque también puede darse en otro tipo de células, en los virus, por ejemplo. Ya, pero en caso de células eucariotas, ¿no? Este proceso se realiza en el núcleo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el núcleo estaba formado por la cromatina, los cromosomas? Ahí está. Ya, este proceso se realiza en el núcleo, ¿no? Para lo cual, se deben separarse la doble cadena, ¿no? De ADN. Entonces, miren, imagínense, acá ya se ha separado la doble cadena, acá solamente está quedando una sola cadena, ¿ya? Ya que una de las cadenas, ¿no? Y esta va a servir como un molde, ¿no? Para la otra cadena, ¿no? Entonces va a ser como una plantilla, algo así. Ya, de tal manera que acá se realice la síntesis del ARN, ¿no? Entonces ahí estamos. ARN. Miren, acá está, entonces ya lo hemos agrandado. Estamos haciendo un zoom, miren. De esto, de este cuadradito, lo vamos a agrandar y miren, acá está. Acá está una de las cadenas del ADN. Acá están las bases nitrogenadas, uracilo, guanina, citosina, ¿no? Acá está, ¿ven? Ya está. Y acá está, ven, el ribosoma está afuera, ven, acá está codificando, ven, codificando, aquí está. Ya, listo, ahí está. Ya, entonces ahí vamos a tener, acá va a intervenir pues una enzima, ¿no? Que se va a llamar ¿cómo se ha llamado esto? La enzima ARN polimerasa, de repente debe estar por acá, ¿no? Ahí está, por acá debe estar. ¿Ya? Entonces, va a haber una enzima, ¿ya? Que va a ayudar, pues, ¿se acuerdan de la enzima? Que eran
las enzimas eran proteínas que ayudaban pues a la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? Entonces, imagínense, esa enzima polimerasa va a ayudar a esta reacción, ¿no? De la formación de unir nucleótidos, ¿no? Nucleótidos, aquí está, ¿no? Entonces, se va, se va a ocurrir esto, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como ven, en el ARN, ¿no? Esta base nitrogenada, en vez de la timina, ¿no? Porque acá no hay timina, va a haber uracilo, pues ahí está el uracilo, ¿no? Entonces, ¿no? Va a trabajar con el uracilo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este proceso, ¿no? Va a terminar, ¿no? Cuando la molécula del ARN se desprende, pues, ¿no? Se desprende del ADN, ¿no? ¿No? Miren, acá ya está por terminar, ya está pasando, miren, está decodificando, ¿no? Entonces ahí va, eh, va a cumplir esa función, ¿no? ¿Ya? Entonces se va a unir de nuevo a la cadena que se forma el gen, ¿no? Entonces ahí va a unirse de nuevo este ADN a la cadena ¿no? Una de las partes del ADN va a unirse a la otra parte del ADN, ¿no? Entonces ahí ya están decodificados los dos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre este proceso de transcripción, ¿no? Se va a sintetizar los tres tipos de ARN, ¿no? Entonces, ahí va a haber tres tipos de ARN y va a haber, pues, un ARN que se va a llamar mensajero, ¿ya? Un ARN mensajero, un AR transcripción, acá está, miren, acá está al revés, RNA, ¿no? Y acá hay una T al costado, significa transcripción. Y miren, acá está este ARN, está transcribiendo. Miren, acá hay un codón, ¿no? Miren, acá hay un codón, negrito, rojo, verde, rojo, negrito, azul. ¿Ven? Y como esto va a ser cada 3 elementos, miren, acá está el anticodón, ¿no? Miren, acá está. Citosina, uracilo, citosina. ¿Ven? Miren, y acá va, como tiene un anticodón, al rojo le va a pertenecer el verde, al celeste le va a pertenecer el negrito, y así. ¿Ven? Este es el anticodón. Va a ir decodificando, pero con su anticodón. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso va a ocurrir, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos, bueno, ahí está. Y miren, acá está. Cada codón, bueno, acá cada codón es cada 3 bases nitrogenadas, ¿ven? Acá uracilo, guanina, citosina es una base, es un codón. Acá citosina, adenina, guanina es otro codón y así sucesivamente, ¿ven? Pero un anticodón quiere decir lo contrario al codón, pues, ¿no? Anti es contrario, ¿no? Entonces ahí está, citosina, uracilo y citosina. Ahí está, el anticodón, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa característica. Bueno, eso ocurre pues en el proceso de transcripción, ¿no? Transcripción. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? A ver, ¿sí? Hola, hola. ¿Sí, no? ¿Se entendió? Listo. Ya no se preocupen, no va a venir ese tipo de preguntas, ¿ya? Pero tienen que, ¿no? La transcripción permite, pues, la formación del ARN, ¿ves? Hemos visto cómo se forma el ARN. Ahí está. Entonces, se ha formado el ARN, ¿no? Ahora, este ARN, como hemos visto, va a ser de 3 maneras, ¿ven? Ahí está, de 3 maneras, ¿no? Acá vamos a ver. Entonces, mediante la transcripción se logra sintetizar los 3 tipos de ARN. Ahí está. ¿Cuál es uno de ellos? El ARN mensajero, ¿no? Mensajero. El ARN transferencia y el ARN ribosomal. A ver, acá vamos a tener que completar y ya lo tenemos listo acá. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué es el ARN mensajero? Dice que es una molécula de gran tamaño cuya función es informar con exactitud sobre la estructura primaria que va a tener una proteína. ¿Ven? Ahí está. Entonces, este mensajero va a informar, ¿no? Por eso se llama mensajero, pues mensajero. Ahí está. Espérense, vamos a cerrar esto. Aquí está, ¿ven? Va a informar, ¿no? Va a informar, ahí está.
molécula de gran tamaño cuya función es informar sobre la estructura que va a tener la proteína, ¿no? ¿Ya? O sea, es decir, va a informar el número y la secuencia de aminoácidos. ¿Ven? Acá en la imagen que hemos visto, acá en la imagen que estamos viendo. Miren, acá está, ¿no? Miren, acá está. Va a informar, ¿no? Cuántos aminoácidos tiene, ¿no? Como es una proteína acá, miren, las proteínas se forman por la unión de aminoácidos, ¿no? De eso se trata. Entonces, ribosoma, ah, este ribosoma, como tiene ARN, entonces este ARN va a informar sobre cantidad de proteínas que tiene, ¿no? Entonces, ahora, el código genético, ¿no? Que contiene esta molécula va a ser de acuerdo a estos tripletes, ¿no? A estos codones, ¿no? Ya, a estos tripletes de nucleótidos llamados codones, ¿no? Entonces, ahí está. Listo, ahí está, ¿ven? Este ARN va a informar eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque el triplete representa, pues, la cantidad de codones de aminoácidos, ¿no? Entonces, se ha demostrado, dice que 20 aminoácidos, ¿no? Mayormente, ¿no? Que conforman la proteína, tienen su propio código genético, ¿ven? Ahí está. Entonces, imagínense, esta proteína, ¿no? Que se ha formado tiene, pues, su propio código genético, ¿no? Y algunos aminoácidos tienen de 2 a 3, ¿no? Códigos. Entonces ahí tenemos el ARN mensajero, ¿bien? Mensajero. Ahora, ¿qué nos quiere decir este ARN mensajero? ¿No? Va a llevar la información, ¿no? Va a llevar esa información de cuántos, pues, cuántos aminoácidos tiene estas proteínas, ¿no? Ahora, no solamente existe el ARN mensajero, sino ¿quién más existe? El ARN transferencia. Dice, molécula pequeña que se encarga de transportar a los aminoácidos y posee un triplete llamado anticodón. Ah, acá está, ¿ven? En la imagen podemos ver. Miren, acá está el ARN transferencia, ¿ven? Acá está, ¿ven? Acá está, ARN transferencia, ¿no? Acá está. Entonces, miren, acá está, este ARN transferencia posee de 30 a 100 nucleótidos, ¿no? Ahí están, de 30 a 100 nucleótidos, ¿sí? Entonces, presenta pliegues adaptados a una forma de un trébol, ¿no? ¿No? Entonces, es una molécula encargada de transportar aminoácidos, ¿no? ¿Ya? Y posee un triplete llamado anticodón, y acá lo podemos ver, miren, acá está, ¿ven? Listo, miren, acá está. Acá está el ARN transferencia, acá lleva una T pequeñita, ¿ven? Y dice que en la parte última tiene pues el anticodón, ahí está el anticodón. Como acá están los codones del ADN, acá está el anticodón, acá está. O sea, anti quiere decir lo contrario a los codones, ¿no? Ahí está el ARN transferencia. ¿Ven? Ahí está. Y acá está el ARN mensajero, acá hay una M, ¿no? Está llevando la información, ahí está. Entonces, imagínense, ahí pasa esa característica, ¿ven? Acá está. Y acá está, llevando esa información. Listo. Entonces, eso cumple, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, como este ARN transferencia se va a unir, pues, al ARN mensajero, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, este ARN, ¿no? Nos va a tocar ya esta molécula transferencia, ¿no? Que se encarga de transportar los aminoácidos y posee un triplete llamado anticodón, ¿no? Decodifica, pues, el ADN. Ahora, no solamente tenemos el mensajero, el transferencia, sino también tenemos el ribosomático, ¿no? Ya tenemos el ribosomático, ¿no? Dice, molécula que forman los ribosomas en cuya superficie, ¿no? Son moléculas que forman los ribosomas en cuya superficie se realiza la traducción, ¿no? La traducción, es decir, la síntesis de proteínas. Ahí está. Entonces, miren, ya en esta molécula, ¿no? Se puede encontrar, pues, ¿no? Acá está
¿no? En la superficie podemos encontrar, ¿no? Un ratito, chicos. Ya, ya, chicos, entonces ahí tenemos, disculpen, o sea, ya ahí tenemos pues el ARN, ya, ahí tenemos pues entonces el ARN ribosomático, ¿no? Ribosomático. Ya, moléculas que forman los ribosomas en cuya superficie, ¿no? Se realiza la, la traducción, ¿no? Es decir, ¿no? La síntesis de proteínas. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Entonces miren, acá está, pues, ya se formó la, la síntesis de proteínas. ¿Ven? Entonces miren esta secuencia, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Acá está el ADN, ya lo agarró un ribosoma, parte de un gen. Ya, acá ya empieza pues la formación, ¿no? De las proteínas. Acá ya lo hace la transcripción, lleva la información, el ARN mensajero, y miren, ya se formó la proteína, acá ya se ha hecho la traducción, ¿no? La traducción de esta proteína, ¿ya? Entonces, esa es la parte de la transcripción, ¿no? ¿Se entendió esa parte, chicos? ¿Algo? Sí, ¿no? Hola. Ya tenemos esa parte importante, ¿no? De de la parte de la transcripción. Bueno, la traducción, como dijimos, se realiza pues en la superficie de los ribosomas. Acá está, miren, acá está ya la etapa de la traducción. Es donde se ha localizado el ARN mensajero. Entonces, posteriormente ya llega el ARN transferencia, ¿ven? Ya se ha transferido la información, ¿no? Mediante estos tripletes llamados anticodones. ¿Ven? Acá está, ¿no? Ya se realizó ese paso, ¿no? Y después, ¿no? Ya se realiza, pues, ¿no? Esta formación de la síntesis de proteínas, ya se formó las proteínas. Entonces ahí esta proteína continúa hasta que se separan las dos unidades de ribosomas, ¿no? Donde la traducción duran entre 1 a 2 meses, ¿no? Ahí, 1 a 2 meses. Ya, entonces ahí hemos visto gráficamente cómo se realiza el proceso de la síntesis de proteínas en los ribosomas, ¿no? Primero hay una separación de las dos, de los dos ADNs, ahí está. Entonces el ribosoma agarra una de estos, digamos acá digamos, este es un ribosoma, y lo que va a hacer es decodificar este gen, ¿no? Ahí está el ribosoma, este es el ribosoma. Va a decodificar ese gen, ¿ven? Ahí está. ¿No? Como este rojito se ha separado, ¿no? Este también va a ser decodificado, ¿no? Pero primero va a haber una plantilla, como decía, ¿no? Entonces este ribosoma va a decodificar, acá está. Acá está este ribosoma que hemos puesto en esta cadena de ADN y va a empezar a formar la síntesis de proteínas, ¿ven? La formación de proteínas. Y acá va a haber pues el ARN mensajero, el que está llevando la información, el ARN transferencia, el que está transfiriendo la información, y el ARN ribosomal, ¿no? Donde se forman pues ¿no? Donde se realiza pues la síntesis de proteínas. Ahora, este ARN ribosomal, ¿no? Va a salir fuera, ¿no? Porque los ribosomas están fuera del núcleo, ¿no? ¿No? Lo demás va a ocurrir en el núcleo y esto va a ir fuera del núcleo. ¿Ya? Entonces ahí ocurre ese proceso.
Listo, chicos, listo, ya hemos completado eso. Vamos a hablar de duplicación de los genes. ¿Cuándo ocurre la duplicación de los genes? Dice, el ADN de los genes se duplica o replica solamente si la célula va a dividirse. Es decir, entra en la etapa de la mitosis. Ahí está, ¿no? Hemos visto esa característica, ¿no? Cuando hay duplicación de los genes, ¿no? De los genes. ¿Ya? Entonces, miren, para la replicación es necesario también separar, ¿no? La cadena doble del ADN, ¿no? Para que cada una de ellas, pues, cumpla ¿no? Una función, ¿no? Y uno sea una plantilla, ¿no? Para la síntesis de los nucleótidos, ¿no? De una cadena de nucleótidos. Entonces ahí va a intervenir, pues, como ADN polimerasa, ¿no? Va una enzima, ¿no? La polimerasa va a ayudar a la formación de eso, ¿no? La duplicación, ¿ya? Entonces ahí va a haber un proceso, ¿no? Que origina dos moléculas de ADN igualmente iguales, ¿no? Iguales. Entonces, al proceso, ¿no? También se le llama replicación semiconservativa, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Se va a conservar, pues, las cadenas originales del ADN, ¿no? Ahí vamos. Entonces va a haber, el ADN de los genes se duplica o replica solamente si la célula se va a dividir, ¿no? Cuando hablamos de división de la célula, vamos a hablar pues de una etapa que se va a llamar mitosis, ¿no? Mitosis, ¿no? Mitosis o meiosis. Ahí está. Entonces vamos a dividir esa parte importante, ¿no? Ahora, miren, va a haber pues entonces ciertas características, ¿no? Para esta duplicación, ¿ya? Ciertas características para esta duplicación. Una de ellas es la gametogénesis. ¿Qué nos quiere decir que es la gametogénesis? ¿Ya? Dice, consiste en la formación de gametos que se realizan en determinadas células de órganos reproductores mediante la meiosis, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar 4 casos importantes, ¿ya? De esta etapa de la gametogénesis, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos, vamos a encontrar esta parte importante de la gametogénesis, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar la primera parte, la espermatogénesis, ¿no? Ya se imaginan de qué estamos hablando cuando hablamos de génesis, ¿no? ¿Qué es génesis? A ver ustedes que les gusta, ¿no? Que les gusta leer. A ver, ¿qué es génesis? Hola, hola. ¿Alguien sabe qué es génesis? ¿Están ahí? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Ismael, a ver, ¿qué es Génesis? ¿Conocen de la Biblia? Hola, ¿conocen de la Biblia? Profe, es un capítulo de la Biblia. Ya ahí. Entonces, es un capítulo de la Biblia. El primero, el tercero, el cuarto, el último, El ¿cuál? primero, profe, el primero. Ah, ya está. Entonces, Génesis, ¿qué es? Inicio, pues inicio, ¿no? Y ahí vamos a ver el inicio, pues ahí vamos a encontrar, pues, el inicio, pues, ¿no? El inicio. Entonces, miren, acá tenemos la espermatogénesis. ¿Qué nos quiere decir que es la espermatogénesis? Dice, consiste en la formación de espermatozoides. Ahí está. A través de las células llamadas espermatogenias. Ah, sí, ¿no? Ahí está. Entonces, localizadas en las glándulas reproductoras masculinas o llamadas testículos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esa característica. Ya, entonces ahí vamos a encontrar que los espermatozoides, ¿no? Se dividen constantemente por mitosis, ¿no? Y en determinado momento por una acción hormonal, ¿no? Entonces hay una diferencia a partir
de este dibujito que estamos viendo. A ver, lo vamos a ver en una pantalla más grande. A ver, vamos a agrandar un poquito esto. Listo. A ver, de repente acá, Mejor en este. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí está. Miren, acá está, acá lo vemos un poquito más grande. Ya, en PowerPoint. Ahí está, miren. Aquí está, pues, es la espermatogénesis. Miren, acá está el espermatocito primario después de la duplicación del ADN. ¿Se acuerdan que se duplicaba el ADN? Ya hemos, no, pasaba el proceso que hemos visto acá. A ver, vamos a recordar. Miren, acá está, ¿no? La etapa de la expresión de los genes, ¿no? La etapa genética, ¿no? Acá había la transcripción, la transcripción y la traducción. Y después había la etapa de la duplicación, donde los genes se duplican o replican solamente si la célula se va a dividir. Ya, y entonces estamos en esa etapa de la etapa de la espermatogénesis, que es la etapa donde vamos a este espermatocito primario, ¿no? Después de la duplicación del ADN, ¿qué hace? Se va a dividir. Acá ya se ha duplicado el ADN, ¿eh? Ya se ha duplicado y acá ya se está por dividir. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, en esta primera etapa, el espermatocito 1, ¿no? Que inicia la meiosis y al final de la primera división, ¿ven? Acá está, ¿no? Se va a formar el espermatocito secundario, ¿no? O primera división meiótica, ¿ven? Acá ya se está dividiendo este espermatocito, ¿no? Ya, miren, acá está las cromatinas, ¿no? O los cromosomas, ¿ven? Se está dividiendo. Y ahora esto se ha dividido. Ahí está, se ha dividido y ha formado espermatocitos secundarios con su propio ADN, miren. Ahí está, espermatocitos secundarios, ¿no? Entonces, en la primera división aparecen dos células haploides. Ahí está, miren, dos células haploides. Miren, de uno ha aparecido dos, ¿no? De uno ha aparecido dos, ¿ya? Entonces, después de eso, empieza otra vez la segunda división meiótica. Miren, otra vez esto se empieza a dividir. Miren, ahí está, se empieza a dividir, ¿ya? Entonces, después de esta segunda división, ¿no? ¿No? Se inicia la segunda dando origen a cuatro células, ¿no? A cuatro células haploides. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Entonces, miren, acá se ha dividido uno y acá se ha dividido el otro. Ya ahí está la segunda división. ¿No? La segunda división meiótica. Y aparecen, pues, los espermatocitos, ¿no? Espermatocitos secundarios, ¿no? También llamada espermatides, ¿no? ¿Ya? Las cuales se van a diferenciar en un proceso de espermatozoides, ¿no? Los cuales se van a dividir en estas características, ¿no? Entonces, como ven, se han dividido y ya se ha formado cuatro espermatozoides. Ahí está. Entonces, miren, este proceso de espermatogénesis, donde se forman, pues, ¿no? Los espermatozoides. ¿Ven? Ahí están los espermatozoides, se han formado. Y eso es un proceso muy importante, ¿no? ¿No? Porque acá ya se han formado los gametos, pues, ¿no? Los gametos sexuales, ¿no? Que es muy importante para que nosotros, ¿no? Nuestra información genética, ¿no? De cualquier ser vivo de nosotros, ¿no? Pueda estar presente, pues, en la siguiente generación, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos la formación de los espermatozoides, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la formación de no, del otro? A ver, ¿quiénes serían? Cuando hablamos de, perdón, cuando hablamos del otro. ¿A quién tenemos? A la ovogénesis. Ovogénesis, ahí está, vamos a ver, la ovogénesis.
¿Por qué hablamos de ovogénesis? ¿Por qué hablamos de ovogénesis? Dice, consiste, ¿qué dice? A ver, consiste en la formación, ¿no? Ahí está, a ver, vamos a ver, acá está. Bueno, no hemos puesto, pero consiste en la formación, ya, acá está. A ver, acá está, espermatogenias, ahí está. Acá sí lo hemos puesto, acá está. Bien, ya hemos visto la formación de los espermatozoides. Y ahora vamos a ver la formación de la ovogénesis. Consiste en la formación del óvulo a partir de las células llamadas ovogonias. Ahí está. ¿Que se localizan en dónde? En los ovarios. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. En los ovarios. En el hombre ocurre en dónde? En los testículos, ¿no? En los testículos. Ahí está. Hemos visto acá en la parte de arriba. En la glándula reproductora masculina o testículo. Ya, ahí está. Ahí se forma. Pues miren cómo se forman los espermatozoides, ¿no? Ahí siempre hay una, ¿no? La espermatogenia, ¿no? Ahí va a haber el inicio, pues, de esto, va a permitir la formación de 4 espermatozoides. A ver, Profe, dime, hijo. ¿por qué en la formación de espermatozoides tiene diferentes colores? Colores, acá estos colores que han puesto, estos. Sí, profe. Sí, azulcito y rojito. Ya, esa es la duplicación del ADN. Pues acá se está, miren, este espermatocito primario, después de la duplicación del ADN. Miren, acá se ha duplicado el ADN, ¿no? Miren, acá está, se ha duplicado el ADN, acá está la información genética. Y esto, como ya está duplicado, se va a ir pues a, ¿dónde? A dividirse, ¿no? Va a ocurrir la primera división meiótica. Bueno, esta coloración la han dado para diferenciar, ¿no? Los espermatocitos, ¿ven? Ahí está. Y los espermatozoides. Pero cada uno de ellos va a tener pues información genética, ¿no? Uno va a ser pues que va a dar el sexo de mujer, ¿no? XX, y el otro va a ser, pues, que digamos que va a tener la información XY, que va a ser masculino, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos esa característica, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan que había X y Y, ¿no? Que el hombre es el que da el sexo, ¿no? Ahí está. Entonces, todo está ahí en los espermatozoides. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya, ahí está. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la ovogénesis? Ovo es, ¿no? La formación de las ovogonias, ¿no? A partir del, la formación del óvulo a partir de las um, ovogonias, ¿no? Que se localizan en dónde? En los ovarios, pues en las, ¿no? En las mujeres se localiza en los ovarios, ¿no? Ya, entonces estas ovogonias, ¿no? También va a ocurrir, ¿no? La primera división, ¿no? Miren, acá está pues la información, ¿no? Acá está también la información del ADN, pues acá están, miren, ya acá lo han hecho más, ¿no? En los cromosomas, ¿ven? Sabemos que la unión de cromatinas, ¿no? Y cromosomas da el ADN. Acá ya lo han hecho más, un poquito más, ¿no? Más. Acá están las cromatinas y los cromosomas, ¿no? Ahí está. Igual acá, ¿no? Entonces, miren, acá está. Ya, entonces va a ocurrir, dice, estas ovogonias se van a diferenciar en los ovocitos, ¿no? En la primera división, ¿no? En la primera división, meiótica, ¿no? ¿No? Entonces, la separación de las células se realiza cerca del extremo o polo de la célula. Miren, acá está, ¿no? Miren, estos van a irse a los extremos, ¿no? ¿Se acuerdan en mitosis y meiosis? ¿No? Estos cromosomas o cromatinas se van a ir acá y se va a formar el uso acromático, ¿no? Y ahí se va a empezar a dividir la célula y se va, ¿no? También el núcleo y todo eso. Y va a formar, pues acá, 2 células, ¿no? 2 células, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, la meiosis ovocito 1, entonces va a ocurrir eso, la primera división. Después, otra vez se va a dividir, ¿no? Otra vez, miren, estas 2 células hijas, ¿no? Haploides, se van a dividir y va a formar otras
4 células, ¿no? 4 células, otra vez. Entonces ahí va a haber, ¿no? La segunda división, ¿no? Entonces, este mecanismo permite formar que por cada uno de ellos, ¿no? ¿No? Va a originar ¿no? Va a originar un óvulo, ¿no? Un óvulo, ¿no? Lo cual es muy conveniente, ¿no? Por la naturaleza, ¿no? Cómo se forman los 4 óvulos, ¿no? Y estos óvulos ya pueden ser fertilizados, ¿no? ¿No? Por estos espermatocitos, ¿no? Ahí está. Entonces, imagínense cómo es ¿no? ¿No? La duplicación, pues, de estas características importantes, ¿no? De la información de los gametos, ¿no? Cómo se forman los gametos. Los espermatozoides y los óvulos, cómo se han formado y cómo se han desarrollado a partir de estas ovogonias, ¿no? O espermatos, o espermatocito, ¿no? O este espermatocito, y cómo ellos han formado los espermatozoides y cómo ellos han formado los óvulos, ¿no? Esto se forma en los testículos y el otro se forma en los ovarios. Ahí está. Entonces, el ADN de los genes se duplica o reaplica solamente si la célula se va a dividir, es decir, en la etapa de la mitosis o meiosis. En la etapa de la espermatogénesis o ovogénesis va a ocurrir la etapa meiótica, ¿ya? Son etapas meióticas, ¿no? Donde ocurre este proceso, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? La formación de estos organismos muy importantes para el proceso de formación de los gametos, ¿no? Que son las células de los órganos reproductores, como dijimos acá, ¿no? Como dijimos en esta parte de acá, ¿no? Consiste en la formación de los gametos que se realiza en determinadas células o órganos reproductores. Ahí tenemos, ¿no? Mediante la etapa de la meiosis podemos diferenciar 4 casos. Ahí está. Ya hemos visto los primeros 4 casos que se da en el ser humano, pues, ¿no? Los gametos, los las espermatogénesis y la ovogénesis. Ahí está. Ahora vamos a ver los otros casos importantes también, ¿ya? La microsporogénesis. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez han escuchado, no? De los espermatozoides y mm, óvulos sí han escuchado, ¿no? Sí, ¿no? Eso sí han escuchado, ¿no? Hola, hola. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Ya, muy bien. Pero de esto de acá, la microsporogénesis. A ver, vamos a ver. Dice, la microsporogénesis ayuda a la formación de los órganos del polen o gametos masculinos. Ahí estamos hablando entonces de las plantas superiores, ¿no? Que desarrollan flor, ¿no? Como órgano reproductor, ¿ven? Entonces, miren, imagínense ese órgano reproductor ¿no? Que contiene, pues, estambres, ¿no? Estambres, ¿se acuerdan? ¿No? Las flores pues tienen estambres, ¿no? Y esos estambres, ¿no? Son los órganos reproductores masculinos, ¿no? Y entonces, que representan, ¿no? Esta característica importante, ¿no? Ayuda a la formación de los órganos de, de polen o gametos masculinos, ¿no? O gametos masculinos. A ver, vamos a ver la imagen acá, miren. Acá está. Un poquito más grande. A ver, acá, mejor en esta parte de acá. Acá está. Lo vamos a agrandar ahí. Muy grande, creo. Ahí está. Ahí está, miren. Aquí están los estambres. ¿Ven? Miren, acá está la flor. Ya acá están, pues, estos, órganos reproductores masculinos, ¿ven? Ya acá está, pues, el polen, ¿no? El polen, ¿ven? Ahí está ¿no? Entonces, estos granos de polen, ¿no? Se forman a partir de unas células conocidas como microsporocitos, ¿no? Acá está, miren, estos se han formado así, los microsporocitos, ¿no?
Miren, ahí está, acá está el polen, ¿ven? Acá está el polen. Acá está, lo han agrandado y ¿no? Acá está. ¿Ya? Entonces, esto va a permitir, ¿no? ¿No? Y este saco, este es el saco, bueno, acá vemos, el saco pol- polínico, ¿no? Donde están el polen, pues, ¿no? Donde está el polen, ¿no? Entonces, miren, acá están el polen. ¿Ven? Ahí está. Esto va a caer, pues, ¿en dónde? ¿No? Va a caer, pues, en el órgano reproductor, ¿no? Femenino, ¿no? Que está ahí mismo en la flor, pues, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar este órgano, el, el gineceo o pistilo, ¿no? Entonces ahí va a caer y va a germinar, pues, ¿no? Y va a empezar a la formación, pues, del fruto, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, estas células se dividen por mitosis también, ¿no? Por meiosis, perdón, por meiosis, acá está. Entonces, miren, acá se está empezándose a formar, ¿no? A formar otra división, ¿no? Del polen, ¿no? Entonces, estas células se dividen por meiosis, originando así células con dos haploides también, ¿no? Ahí está, se está empezando ¿no? Este polen se está empezando a dividir, ¿no? Y se va a formar otras dos células, ¿ven? Acá, miren, ya se han formado otras dos células, se está dividiendo, ¿no? Miren, ¿ya? Entonces, cuando se dividen estas dos células, ¿no? Haploides, una de mayor tamaño que el otro, ¿no? Entonces, miren, acá uno es más grande, ¿no? Y el otro es más pequeño, ¿no? Entonces ahí aparecen, pues, la constitución del polen, ¿no? Entonces ahí va a empezar a el proceso germina, el, el proceso germinativo, ¿no? En el momento de la fertilización, ¿no? Entonces, proceso un poquito muy largo, ¿ya? Entonces, miren, acá están, cuando veamos el otro proceso, la megasporogénesis, vamos a ver que estos estambres, ¿no? Van a fecundar ya pues a este pistilo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esa secuencia, ¿ya? Bueno, esto no es un proceso un poquito complicadito, así que lo vamos a ver cómo este polen, ¿no? Se va a ir dividiendo y va a formar, pues, ¿no? Otras células, otros tipos de polen, ¿no? ¿Ya? Y va a formar células haploides también, ¿no? Entonces ahí está. Es un ciclo, pues, ¿no? Es un ciclo. Entonces ahí va a haber esa formación. ¿Ya? Ahí está, ya se formó. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Dice en la formación, ¿no? Ayuda a la formación de órganos de polen o gametos masculinos, ¿no? Esto va a ocurrir, pues, este proceso de los gametos masculinos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en los procesos de megasporogénesis? Dice, consiste en la formación del saco embrionario o gametofito femenino. Ahí está. Entonces vamos a ver eso. Ahí está. Ya hemos visto cómo se forman el polen y ya acá están el otro proceso, el megasporogénesis. Los nombres son un poco complicados. Ahí están los megasporogénesis. Acá están los gametos o óvulos, ¿no? Ovario, óvulo femenino de la flor, ¿no? Va a haber una división, ¿no? También meiótica. Ahí está, ¿no? De esta célula, ¿no? De esta célula se va a dividir en dos y de esta dos se va a dividir en ¿qué dice? En cuatro. Ahí está. Entonces va a haber las divisiones, ¿no? Mitóticas, ¿no? Acá está el megasporo y va a dividirse, pues, ¿no? Entonces acá, como ven, va a haber ya el saco embrionario, ¿ven? Acá está el saco embrionario. ¿Ya? Entonces, cuando el polen quiera ingresar, ¿no? Va a fecundar, pues, ¿no? Va a fecundar a a estos megásporos, ¿no? Entonces,
Dentro del óvulo existe una célula llamada megasporo, ¿ya? Entonces ella va a generar pues cuatro células haploides también, ¿no? ¿Ya? Entonces, tres de las cuales se va a reabsorber, ¿no? Y la célula que quede dividida su núcleo por mitosis, varias veces origina o va a originar pues esta célula, ¿no? Entonces va a aparecer pues una célula embrionaria, ¿no? Entonces ahí va este proceso, ¿no? De fecundación, ¿no? Fecundación mediante el polen y mediante esta característica importante de, mm, de la microsporogénesis del polen, la formación del polen por células, ¿no? Haploides, y la megasporogénesis, ¿no? La formación del saco embrionario y el megasporo para, ¿no? Que ocurra pues esta fertilización, ¿no? O fertilización, ¿no? Donde intervienen pues estos dos componentes, ¿sí? A ver, ¿se entendió, chicos? ¿Se entendió? Hola, hola. Profe, Dime, o más o ¿me menos. puede, me puede repetir del megaporogénesis? Ya, ya, Megasporo, ya. un poquito, no lo entendí. Ya, vamos a repetir, no se preocupen, chicos. Miren, vamos a repetir los dos, ya, vamos a repetir los dos. Miren, acá, ¿no? Como estamos viendo la formación de la microsporogénesis, va a ocurrir, ¿no? Un proceso donde el polen, ¿no? Hay un saco polínico, ¿no? Acá está el polen, ¿no? Y este polen, ¿no? Se va a empezar a dividir y va a formar, pues, cuatro células, haploides, ¿no? Cuatro células haploides, ¿ya? Entonces, estas células, ¿no? Primero va a formar dos células haploides, ¿no? Entonces, ¿ya? Perdón, eran dos células haploides, no cuatro, dos células haploides, perdón. Ya, entonces ahí se va a formar y se va a dividir por meiosis, ¿no? Acá está. Entonces, meiosis se va a dividir y va a haber pues una que va a ser más grande y otra más pequeña, ¿no? Entonces, originando así dos células con dos núcleos haploides, ¿no? Uno de mayor tamaño que otra, ¿no? Entonces ahí vamos a conocer, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? De la formación, eh, ¿no? De estas células más pequeñas, ¿no? Va a ocurrir, pues, cuando ya se junten, pues, con los gametos femeninos, ¿no? Entonces, esta fertilización se divide para originar gametos, masculinos o, ¿no? Conocidos como, eh, eh, polen, pues, ¿no? Como polen, ahí está. Entonces, ahí va a formarse esa característica, ¿ya? Entonces, acá está. El polen está en la parte exterior, pues, en la parte exterior, donde están, pues, los estambres, ¿no? Y, y el gene y el órgano reproductor femenino, ¿no? Va a ser el pistilo, ¿no? Donde está la, las plantas. Eso lo vamos a ver más cuando nos toque hablar de botánica, ¿ya? Sobre la flor y qué características y quiénes conforman y cómo están distribuidas la flor. Solo ahorita estamos hablando de cómo es la formación de la microsporogénesis, ¿no? Del polen y del saco embrionario, ¿ya? O la megametogénesis, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en la megatogénesis o megasporogénesis? ¿Ya? ¿Qué ocurre en la megasporogénesis? ¿No? Que consiste en la formación del saco embrionario. ¿Ven? Acá está el saco embrionario, ¿no? O gameto fito femenino que contiene, ¿no? A este organismo. Este se va a dividir, ¿no? Este megasporocito, ¿no? Se va a dividir, ¿no? Como ven acá,
Acá está el megasporocito, el óvulo, ¿ven? Acá está el ovario, que es el saco embrionario, y el óvulo, que es el megasporocito, ¿ven? Lo sacamos, este megasporocito se va a dividir en cuatro. Una primera va a ser una primera división meiótica y una segunda división meiótica, ¿sí? Y va a tener cuatro células haploides. Ahí está, cuatro células haploides, ¿ya? Tres de las cuales se van a reabsorber, o sea, se van a absorber y solo va a quedar uno, ¿no? Ahí está. El megasporo, ven, acá está el megasporo. Va a tener pues otra división, ¿no? Otra división, ¿ya? Entonces, una de ellas solo va a quedar y va a dividirse, ¿no? Una segunda división meiótica. Ahí está. Se va a dividir. Y ya no va a formar solamente cuatro, sino va a formar ocho. ¿Ya? Eso nos faltó decir. Ocho eh, megametogénesis. ¿no? Ocho megasporos, ¿no? Ocho megasporos. ¿Ya? Entonces, está originando una célula con ocho núcleos haploides. Miren, imagínate, ocho núcleos haploides, ¿no? ¿Ya? Distribuyéndose tres de estos núcleos en cada extremo. ¿Ven? Miren, acá está un extremo para este lado y otro extremo para arriba. Ahí está. ¿Ya? Y dos en la parte del medio. Acá está, dos en la parte del medio. ¿Ya? Entonces luego aparece, ¿no? Luego aparece una membrana de separación, ¿no? Originando un conjunto de 7 células, ¿no? Una de ellas va a formar, pues, toda esta estructura del saco embrionario, ¿no? Entonces, van a formar estas, el saco embrionario. Ahí está el saco embrionario. ¿Ya? Entonces, cuando estos ya están listos, ¿no? Va a ocurrir, pues, la fertilización con la polinización, ¿bueno? Por eso el proceso de polinización. El polen cae en este saco embrionario y se realiza la formación del fruto. La formación del fruto. Ya no se preocupen, chicos, esta parte lo vamos a ver en botánica más ampliamente y cómo ocurre este proceso, ¿ya? Este proceso. ¿Sí? Ya, ahí está. Ya hemos visto entonces esa parte, hemos conocido las etapas. Ahora sí, eh, vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Eh, no se preocupen, esta parte de la megasporogénesis y de la formación del microsporogénesis, eso va a venir en botánica, eso sí va a venir en las preguntas de botánica. Ahora no vamos a hablar mucho de eso, así que vamos a considerar algunas preguntas nada más que pueda venir en el examen. ¿Ya? A ver, antes de hacer eso, vamos a hacer la asistencia, ¿ya? La asistencia. A ver, vamos a marcar la asistencia. Un ratito voy a dejar de compartir, voy a buscar la asistencia. Abrir. Ya, chicos, ahí está el, ¿cómo se llama? El, el formato para que llenen. Y ahora les voy a pasar la clave de la clase de hoy. Ya está. Listo. A ver, unos minutos para que lo hagan.
¿Ya está? Empezamos entonces con las preguntas, chicos. No se preocupen, no van a venir preguntas difíciles, así que vamos a resolverlas ahora. Ya vamos a compartir la pantalla. Listo. Tenemos esto de acá, entonces. Ahí está. Bueno, dice la primera pregunta. Dice, Gregorio Mendel propuso el principio o ley de la segregación, la cual afirma que la unidad hereditaria del híbrido es... A ver, miren, hemos visto el tema de la hibridación, ¿no? Acá está, por acá está, por acá. Hemos visto esto, cruzamiento de prueba, ¿no? De un homocigote recesivo o un tipo de genotipo desconocido. ¿Ven? Eso hemos visto. Acá está. Miren, cuando hablamos de esta primera ley de segregación, ¿no? Podemos encontrar, pues, vamos a encontrar, pues, acá. A ver, vamos a presentar esto. Vamos a encontrar, pues, un gen, ¿no? Un gen dominante, ¿no? Acá está, un gen dominante y un gen recesivo, ¿no? ¿Se acuerdan que A mayúscula era dominante y A minúscula era recesivo? Entonces, esta ley de la segregación, ¿no? Afirma que la unidad hereditaria del híbrido contiene dos elementos. Acá está. Entonces, acá hay dos elementos. Miren, uno A que es mayúscula y uno A que es minúscula, y esa es la característica de un híbrido, ¿no? De un híbrido. ¿Ya? O sea, un gen dominante y un gen recesivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, los cuales se separan al momento de formarse los gametos, ¿no? Acá estamos. Se van a formar los gametos. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, ya, para recordar, ¿sí? En la primera ley de Mendel, ¿ya? Gregorio Mendel propuso el principio ley de la segregación, la cual afirma que la unidad hereditaria del híbrido, o sea, de un heterocigoto, ¿se acuerdan? Homocigote era aquel que tenía, acá está, dos alelos iguales, ¿no? A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Pero heterocigoto también se le denomina híbrido, porque tiene un A mayúscula grande y un A minúscula pequeñito. Ya está. Entonces eso nos quiere decir. ¿Qué nos dice? Que la ley de la segregación afirma que la unidad hereditaria del híbrido es, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál creen ustedes? Claro, ¿no? Un dominante, ¿no? El dominante, el A dominante y el recesivo, el A en minúscula, ¿no? A mayúscula va a ser un dominante y A minúscula va a ser el recesivo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El híbrido o heterocigoto, ¿no? Heterocigoto. Homocigoto es igual, ¿no? A mayúsculas. Eso repasen ya, chicos, eso repasen. Ahora, con respecto a los cruzamientos podemos encontrar. Miren, hemos hecho solamente cruzamientos hemos hecho cruzamientos acá. Acá está ¿no? La generación filial 1, filial 2, ¿no? Hemos hecho cruzamientos de prueba. Ahí están, de los gametos y fenotipos. ¿Ya? Pero acá en el cruzamientos de prueba, ¿ya? Vamos a encontrar otras características de estos cruzamientos. Miren. Vamos a encontrar cruzamiento de dos líneas puras, ¿no? Hemos visto cruzamientos de dos líneas puras. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber, pues, dos líneas puras en las cuales nosotros vamos a determinar. Miren, acá. A ver, ¿dónde están dos líneas puras? Vamos a ver si acá encontramos. No, eso ya es. Ya, a ver, vamos a escribir acá. Entonces, dos líneas puras, vamos a hacerlo rapidito. O si no, miren. Acá vamos a... Acá están líneas puras, ¿no? Acá está, miren. Cuando son dos líneas puras, miren, acá está, tenemos, justo ahí vamos a escribir.
¿Ya? Acá tenemos dos líneas puras, miren, AA, ¿no? AA, y acá tenemos A mayúsculas y A minúsculas. Ahora, esto va a ir en un cuadro, ¿no? En un cuadro. Así como acá, como acá. Acá ven, miren. Acá hay dos líneas puras, ¿no? Miren. AA, AA. Y entonces en cada uno de ellos vamos a poner, pues, ya vamos a poner las A's, ¿ya? Entonces ahí está. Como son dos líneas puras, en la primera me va a salir, pues, 50-50, ¿no? 50-50. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar, pues, estas dos líneas puras. Acá vamos a hacer un cuadrito y en ese cuadrito vamos a completar, ¿no? La información. Por ejemplo, A con A me va a dar A, ¿no? A con A minúscula, A mayúscula con A minúscula me va a dar A. Pero acá, ¿por qué sale amarillo? Porque A mayúscula es dominante, ¿no? Y acá, ¿por qué sale amarillo también? Porque acá el A mayúscula de arriba es dominante a la A. Y acá me salen AA recesivos porque acá es, ¿no? Los dos son de distinto, este es otro color, ¿no? Si acá es amarillo, acá puede ser verde o rojo, algo así, ¿no? Entonces ahí tenemos esa característica del cruzamiento de dos líneas puras. Ahora, dice cruzamiento de dos heterocigotes o dos características distintas, ¿no? Dos características distintas. Ahí cuando hay dos características distintas, ¿no? Me va a dar pues otra mezcla. Ya no va a ser AA, sino va a ser AA mayúscula con A minúscula más otro A mayúscula con A minúscula, ¿no? Y ahí me va a dar una combinación, ¿no? En las cuales podemos encontrar estas de acá, ¿eh? Estas de acá. ¿Sí? ¿Ven? Acá están estos heterocigotos, ¿no? ¿Ven? Heterocigotos o híbridos. Vamos a encontrar que estos se van a mezclar y me va a dar, pues, estas características. 3 van a ser amarillos y uno va a ser verde. ¿Ven? Ahí está. Listo. ¿Ya? Y el otro modelo, el cruzamiento heterocigoto con un homocigote recesivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la formación va a haber, ¿ya? Va a haber un A mayúscula con A minúscula y acá va a haber, ya no va a haber A mayúscula, sino va a ser A minúsculas. Los dos van a ser A minúsculas. Entonces, cuando haya el cruzamiento, va a haber, ¿no? Va a haber la formación de 50% va a ser A con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y el otro A minúscula con A minúscula. Y ahí va a haber esa formación. Bueno, eso va a haber problemas de ese tipo, ¿no? ¿Ya? No se preocupen. Entonces, como con respecto a estos cruzamientos, vamos a encontrar que existen estos tres tipos de cruzamientos, ¿ya? Entonces, acá va a ser todas las anteriores. No va a venir esta pregunta, así que no se preocupen. Pero ya nos faltó explicar esta parte y de repente por factores de tiempo, el ciclo es muy rápido, no hemos podido explicar, ¿ya? Ya, listo. Entonces acá la 2 es la D de dedo, la 2 es la D de dedo, ¿ya? La 2 es la D de dedo. Ya esa pregunta no va a venir, así que no se asusten, chicos. Ya. A ver, ahora sí, la 3, la 4, la 5, eso sí va a venir, ¿no? Dice, en la actualidad se denomina mutación a un cambio en la estructura de ¿quién dijimos? A ver, eso sí hemos dicho en la clase, ¿no? ¿Dónde ocurre la mutación? ¿En qué estructuras ocurre la mutación? ¿Sí? Hemos hablado todo el día sobre el ADN, ¿no? Sobre el ADN. Miren, acá tenemos el ADN. Acá, imagínense que en uno de estos genes ocurre una mutación, un cambio, ¿no? En los codones, ¿no? Ahí ocurra un cambio. Y eso ocurre, pues, y ese cambio puede generar, pues, de repente alguna enfermedad, el cáncer, o de repente la coagulación sanguínea que hemos visto en la anterior vez.
¿no? Puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, imagínense, ¿dónde ocurre esa mutación, ese cambio? ¿Dónde? En el ADN, ¿no? En el ADN, ¿ya? Entonces, la 3 es la B, ¿no? En la actualidad se denomina mutación a un cambio en la estructura del ADN, ¿ya? Listo, ahí tenemos el ADN. A ver, la 4 decía, posee de 30 a 100 nucleótidos presentes en pliegues adoptando una forma de trébol. ¿Sí? Hemos hablado bastante sobre el ARN, ¿no? El ARN. ¿Cuál de ellos dijimos que tenía esta forma de trébol? ¿Cuál de los ARN? Ya, el ADN ya está, queda descartado. ¿Cuál de estos decía de 30 a 10 nucleótidos? De 30 a 10 nucleótidos. ADN transport, trans, El ARN transferencia, ¿no? Dijimos que el ARN transferencia, ¿no? Va a presentar, pues, de acá, ¿no? Es una molécula pequeña que se encarga de transportar a los aminoácidos, ¿no? Entonces, el ARN transferencia ayuda al transporte, pues, ¿no? Al transporte o transfiere la información, ¿no? ¿No? Eh, ¿No? Transfiere la información, ¿no? Y puede ayudarse, ¿no? A través de la síntesis de proteínas, ¿no? Y eso ocurre, pues, en el núcleo, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces ahí tenemos, listo, listo. Muy bien, ahí está. Entonces la 4 es la C de casa, la C de casa. Ahora, dice, se realiza en la superficie de los ribosomas donde previamente se ha localizado al ARN mensajero. ¿Ven? ¿Se acuerdan que el ARN mensajero es el que lleva la información genética? Acá está, vamos a ver. Miren, acá tenemos el ARN mensajero. ¿Qué pasó? Se ha puesto azul. Ahí está. Miren, acá está el ARN mensajero y dice que como hemos visto, esta información genética, ¿no? Va a ocurrir, ¿no? Se va a formar acá, ¿no? Acá. Va a ocurrir la síntesis de proteínas. En ribosomas ocurre la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces dice, se realiza en la superficie de los ribosomas donde previamente se localiza, perdón, se localiza el ARN mensajero. ¿Cuál es? La traducción, profe. La traducción, ¿no? Ahí tenemos, entonces, ahí podemos encontrar esta traducción se realiza, pues, en la síntesis, ¿no? De los ribosomas, ¿ya? En la síntesis de los ribosomas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, que permite la formación, pues, ¿no? De las proteínas. Ahí está. Entonces, ¿ya? Entonces, esto ocurre, pues, en todo ese proceso de la síntesis de proteínas, ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, hemos visto cómo esta etapa de la genética molecular, ¿no? Que ocurre en los genes y en el ADN, ¿no? Es un proceso muy complejo. Bueno, acá hemos acortado bastante, ¿no? Hay bastantes etapas acá de la traducción, de la transcripción que ocurre dentro de la transcripción, ¿no? Ocurre 3 fases importantes. La traducción también tiene sus propias fases, ¿no? Hemos visto sobre duplicación y la gametogénesis, cómo se forman los gametos, los espermatozoides, los óvulos. Bueno, hemos visto de la microsporogénesis y megasporogénesis, pero que lo vamos a volver a ver en la formación del fruto, eso, en botánica, así que no se preocupen de eso. Y hemos visto algunas preguntitas que más o menos pueden venir, y también puede venir de acá, de todo lo que hemos completado y hemos leído, ¿ya? Entonces, no se olviden de revisar estos elementos básicos o conceptos básicos. Ya, chicos, entonces solamente queda ese tema. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Ya, chicos, nos vemos.
Dime, Profesor, dime. una pregunta. Las preguntas que usted está enviando hoy día, mejor que lo que nos mostró, ¿lo va a publicar así resueltas o es que lo va a poner así para resolver? Ah, sí, hay ejercicios resueltos, ya le he puesto, ya le he puesto, acá está. Ah, ya, gracias. Acá está. A ver, semana 4, acá está, semana 4 genética, ejercicios resueltos, ahí hay preguntas resueltas ya. Y de ahí también puede ser que venga, ¿no? Alguna pregunta para el examen. Bueno, ustedes tienen que repasar, tienen que leer un poquito. Bueno, ya les he dicho, no, esto no se, ya depende de ustedes. Lo que hemos avanzado hoy día lo podemos repasar y leer, ¿ya? Ya chicos, nos quedamos ahí, creo que tienen otra clase con otro docente. Ya nos vemos, bye bye, cuídense. Bye, bye. Ya, Hasta hasta la la, próxima, profesor. Bye. bye bye.